Hola, buenas noches. Gracias a Dios por este tiempo que nos da para escudriñar su palabra. Hoy nos toca estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 24, y terminamos este libro y vamos a orar para que Dios nos hable lo que tiene para nosotros. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres la fuente de sabiduría. Tú eres el Todopoderoso, tú eres omnisciente, Dios. Para ti no hay nada escondido. Señor, dice tu palabra que tú nos revelas tu conocimiento, tu palabra, lo profundo de ti, Señor, nos lo das a conocer. Que tu precioso Espíritu Santo nos revele cada parte, cada porción, y que se haga carne en nuestro corazón para ponerlo por obra, Padre. Queremos, Señor, que cuando tú vuelvas, seamos hallados fieles para tu gloria y honra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a leer el capítulo y vamos a ir estudiando cada porción. Se llama David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Dios: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Dios al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Dios: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Dios envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Dios, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Dios en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Dios. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo:
¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Dios para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Dios y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Dios oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Esto me dejó meditando. El rey David era es el único hombre que menciona a Dios en la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, aquí ya está anciano, ya ha vivido muchas cosas con Dios, y por un momento su corazón se llenó de orgullo y de sentirse poderoso, y hace un censo sin consultar a Dios. Lo hace para ver cuántos tenía, como para ver qué tan poderoso era, y en esto pecó contra Dios. Y bueno, vamos a empezar aquí a estudiar. Vamos a estudiar primero del verso 1 al 9. Dice aquí en el verso 1 que volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Seguramente algo habían hecho y habían pecado contra Dios también en esta ocasión, y por eso se había encendido la ira de Dios. Y dice que incitó a David, ¿verdad? Incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sin embargo, en primer libro de Crónicas 21:1 nos habla de este mismo momento, y dice aquí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y la mejor explicación que hay de esto es que el que incitó a David fue Satanás, y Dios le permitió esto para darle también disciplina, no nada más al pueblo, sino a David mismo. Y vemos esto porque en Santiago 1:13 y 14 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Dios permitió a Satanás que se moviera y tentara a David. El adversario se lo sugirió a David y pecó, como lo hizo también Judas, cuando entró el enemigo en su corazón y entregó a Cristo. Eso está en Juan 13:2. Y esto se me hace impresionante, cómo en un momento podemos estar haciendo lo recto delante de Dios, y si le damos lugar al enemigo, pues vamos a decidir cosas fuera de la voluntad de Dios. Y así, cuando el diablo entró en el corazón en Judas, ¿verdad? Él ya había puesto en su corazón el enemigo que entregara al Hijo de Dios. Dice que la opinión más probable es que David hizo el censo con un espíritu de vanidad y arrogancia y no consultó a Dios, como se los acabo de mencionar. Y esto es grave. Todo lo que nosotros hacemos lo debemos consultar con Dios, ponerlo en manos de Dios, para que Él vea y Él evalúe y Él nos guíe. Vamos a ver ahora el verso 3. Dice que Joab respondió al rey, ¿verdad? Joab entendió, a pesar de que Joab, como lo vimos en capítulos anteriores, Joab no era un hombre de un corazón recto, era un hombre que actuaba siempre a su conveniencia. Sin embargo, aquí él puede ver que esto no tiene nada que ver con Dios, y le dice,
que le dice al rey, ¿verdad?, que Dios le añada 100 veces más del pueblo, del que ya tiene, y que el rey lo pueda ver, porque como les menciono, pues ya el rey aquí ya está grande, David ya está grande aquí, ya está envejeciendo. Y el deseo de Joab era que el número de los israelitas aumentaran más y más, y que el rey, aunque ya grande, tuviera tiempo para verlo y quedar satisfecho con esto. Este espíritu de vanagloria de David estaba en el número de personas. En cuanto tenía su confianza estaba en qué tanto pueblo tenía, en qué tantos varones tenía para salir a la guerra, y confiaba en esos números y se olvidó de Dios. Porque acuérdense que Jonatán comentó, ¿verdad?, aquí en 1 de Samuel, porque Dios salva con pocos o con muchos, porque la victoria es de Dios. El que hace la batalla, el que nos da la victoria es Dios. No porque haya muchos va a haber victoria, y no porque hay pocos va a haber derrota si Dios está por nosotros. Vamos a ver ahora del verso 4 al 9. Y bueno, a pesar de que Joab se le opone, y aún los capitanes, dice que se prevaleció la orden del rey y lo llevaron a cabo. Y dice que contaron, ¿verdad?, que de Israel eran 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500,000. Y se llevaron, también esto es impresionante, 9 meses y 20 días. Vamos a ver ahora del versículo 10 al verso 17. Y vamos a ver aquí lo que dice el verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Dios: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Reflexionó David y sabía que había actuado mal, y se arrepiente y confiesa su pecado delante de Dios, y sabe que ese censo no tenía nada que ver con Dios, y que, como él dijo, lo hizo neciamente. Y no sabemos en qué momento, ¿verdad? A lo mejor después de que le dan el informe ese día en la noche, tal vez empezó a sentir, ¿verdad?, que Dios le redarguye en su corazón, y él viene y le pide perdón a Dios. Y esto también es bien importante. Dice, él cada vez que pecó contra Dios pidió perdón. Vemos que Saúl pecó una y otra vez y él nunca le pidió perdón a Dios. Pero David sí. En cuanto él era confrontado y veía que lo que había hecho estaba mal delante de Dios, él se arrepentía y de inmediato hablaba con Dios y le pedía perdón. Y bueno, él se puso a cuentas delante de Dios antes de que viniera el profeta Gad a decirle lo que Dios había determinado hacer. Y bueno, vemos en el verso 11 que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Dios al profeta Gad, vidente de David, y diciendo, y en el 12 dice: ve y di a David, así ha dicho Dios, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas. Y bueno, él está mencionando cuál va a ser el castigo que va a recibir el pueblo por el pecado de haber hecho el censo, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, en el verso 13, ¿verdad?, que si quiere que vengan 7 años de hambre en la tierra, o que huya 3 meses de sus enemigos, o que haya 3 días de peste en la tierra. Y le dice el profeta, ¿verdad? Y piénsalo bien y dime, porque tengo que responderle al que me ha enviado. Y bueno, David fue castigado por su pecado, y de las cosas que Dios más aborrece, dice que hay 7 cosas que Dios aborrece, pero la primera es la altivez o la soberbia, como dice en Proverbios 6:17, los ojos altivos. Lo primero que Dios aborrece es la altivez y la soberbia. Así es que aquí David pues había actuado con altivez,
con autoconfianza, sintiéndose poderoso cuando Dios fue el que lo levantó como rey. Y bueno, aquí el castigo debe ser conforme a la culpa. Debe ser un castigo compartido por todo el pueblo a causa de la condición solidaria del pueblo de Israel, por lo que Dios menciona, por lo que se menciona en el verso 1, que Dios también estaba se encendió su ira en contra del pueblo. Y bueno, esto también pecó David, y la disciplina y la culpa fue compartida. Y vemos en el verso 13, ¿verdad?, en cuanto a la clase de castigo que se había enviado. Y se le dice a David que escoja cualquiera de estas, porque va a ser azotado el pueblo de una manera u otra. Y dice que el Padre Celestial, ¿verdad?, se ve obligado a imponerle este correctivo a David. Y qué difícil que Dios tenga que disciplinarnos por la dureza de nuestro corazón o porque nos desviamos de lo que Dios quiere que hagamos. Pero sin embargo Dios tiene misericordia, y a mí me sorprende cómo David le dice, ¿verdad?, que no quiere caer en manos de los hombres, sino que en manos de Dios, porque Dios es misericordioso. David conocía perfectamente el corazón de Dios, él se había arrepentido. Y cuando vienen estas tres opciones, pues él dice, prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Como dice en Lamentaciones 3:23, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sabía que Dios iba a compadecerse de su pueblo y de Dios y de David. Y bueno, Dios envía la peste en el verso 15, y dice que desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan 70,000 hombres. Fíjese qué tremenda pérdida de hombres murieron por la plaga que Dios permitió que hubiera, ¿sí? Pero vemos también aquí la misericordia de Dios. En el verso 16 dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y si ustedes se acuerdan, en los evangelios Jesús llora sobre Jerusalén. Es la tierra amada de Dios, del pueblo de Dios, y Dios tiene misericordia del pueblo, y dice que se arrepintió de este mal que venía también sobre toda la ciudad de Jerusalén. Y Dios acorta benignamente el tiempo del castigo, cuando ya se iba a extender hacia la capital, hacia Jerusalén. Y fíjense que aquí, al estar estudiando, encontré este dato que se me hizo muy hermoso, y cómo Dios permite que estas cosas coincidan, porque traen más significado. En este mismo lugar donde es la era o la propiedad de las tierras de Arauna Jebuseo, es el mismo lugar donde Abraham iba a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac. Y así como Dios, cuando vio el corazón fiel de Abraham y le dijo, detente y no le hagas daño al muchacho, ahora Dios mismo le dice al ángel, ¿verdad?, detente. Le dice, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Así es que, así como Dios tuvo misericordia de Isaac, ahora Dios tiene misericordia del pueblo. Y podemos ver que no hay mejor situación en la que podemos estar que en las manos de Dios. Más vale estar en las manos de Dios, aunque hayamos pecado. Cuando nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros, y no importa que tengamos una corrección, que tengamos disciplina a consecuencia de lo que hicimos, porque hasta el día de hoy la paga del pecado es muerte,
y Dios nos perdona. Y Dios perdonó a David, pero las consecuencias siguieron porque la paga del pecado es muerte. Igual con nosotros hasta el día de hoy. La paga del pecado que cometamos será muerte. Y si nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros y vamos a enfrentar las consecuencias, pero estamos en manos de Dios y Él se compadecerá de nosotros y tendrá misericordia de nosotros. Y bueno, vemos aquí adelante como David en el verso 17 dice, David dijo a Dios cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ¿verdad? Se quebranta el corazón de David. Aquí yo puedo ver ese quebranto del corazón de David y le dice, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Él reconoce lo grave de lo que había hecho y aún intercede por el pueblo y le dice, Señor, yo fui el que pequé, yo hice la maldad. Y vemos también cómo Él ama al pueblo de Dios, cómo ama a Israel. Por eso David era un varón conforme al corazón de Dios. Cuando él se volvía a Dios y se arrepentía, tenía ese corazón sensible, lleno de compasión y misericordia y arrepentido, quebrantado delante de Dios por lo que había hecho. Y esto también nos trae a memoria la gracia de nuestro Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados y se dispuso a que la mano de Dios pasara sobre él, a fin de que nosotros escapáramos del castigo. Fue herido el pastor, como dice Isaías 53, versos 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es que Dios cargó sobre nuestro Señor Jesús todo el pecado para que nosotros pudiéramos tener esa justificación delante de Dios. Vamos a ver ahora del verso 18 al 25. Dice aquí en el 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Dios en la era de Arauna Jebuseo. David recibe la orden de levantar este altar en el lugar de donde era la era de Arauna, y rápidamente David se pone en camino para hablar con Arauna. Ahora, al pedirle a Dios que ofreciera este sacrificio, que hiciera ese altar, Dios estaba completamente reconciliado con David. Eso era lo que significaba. Como dice en Jueces 13:23, si Dios le hubiera querido matar, no habría aceptado de sus manos un sacrificio. Así es que al estar Dios pidiéndole, ¿verdad?, que ofreciera hiciera levantar un altar y ofreciera sacrificio, es que Dios ahora estaba reconciliado con él. Y por eso le pide el altar. Cuando Dios nos anima a que ofrezcamos sacrificios espirituales, es evidente de que está reconciliado con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en Romanos 12:1. Y es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad y obedezcamos lo que Dios dice aquí. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Aquí nos está hablando de esto, ¿verdad? Que si Él nos está pidiendo que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio, es evidente que nosotros estamos reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver ahora Hebreos 13.
Hebreos 13, versos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, como lo hizo aquí David, ofreciendo animales y levantando fuego sobre ellos. Ahora nosotros ofrecemos, ¿verdad? Aquí, como dice en el verso 15, que por medio de nuestro Señor ofrezcamos sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios, bendecimos su nombre, reconocemos su grandeza, lo exaltamos, lo bendecimos, ese es un sacrificio de alabanza. Y también ese sacrificio es que a pesar de cómo nos sintamos tristes o frustrados o limitados o escasos o lo que sea que estemos, no estemos gozosos cuando nosotros alabamos a Dios y lo bendecimos por sobre todas las cosas, sabiendo que de Él viene todo y la respuesta viene de parte de Él, y que Él es misericordioso y bueno, y que Él tendrá cuidado de todo en nosotros y proveerá. Cuando nosotros le alabamos, es decirle, Dios, yo confío en ti, me regocijo en ti, porque mi provisión, mi respuesta viene de parte de ti. Sí, y dice, y de hacer bien, como dice en el verso 16 de Hebreos 13, dice, y hacer bien, y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? Hacer el bien a los demás, ayudar a los demás, pero de corazón. Hacerlo de corazón, no hacerlo por hacerlo, no nada más porque estoy cumpliendo un mandamiento que Dios me pide y lo voy a hacer porque ni modo, eso es lo que tengo que hacer. No, sino hacerlo con un corazón dispuesto y agradecido. Dice que por medio del sacrificio se hace la paz entre Dios y los pecadores, especialmente mediante la propiciación que es en Cristo. Como dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vemos que la voluntad de Dios es que todos estemos, ¿verdad?, reconciliados con Él. Él ha sido propicio por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo que no todos quieren recibir esta bendición, este regalo tan gigantesco que Dios nos ha dado a través del Señor Jesús. Cuando Dios detiene benignamente la mano de sus castigos, deberíamos reconocerlo con gratitud y alabanza. Cuando nos damos cuenta que Dios nos bendice y tiene misericordia a pesar de que hemos hecho lo malo delante de Él y que nos ha perdonado, nosotros debemos estar gozosos, agradeciendo y alabando a Dios. Cuando Arauna se enteró de lo que traía a David allí, ¿verdad?, de inmediato le dijo, toma todo, toma la tierra, toma los animales, toma todo para que hagas el altar y ofrezcas el sacrificio para que ya se acabe la plaga. Y Arauna no era de Israel, dice que era jebuseo. Sin embargo, yo creo que era un hombre que al vivir ahí era a lo mejor prosélito de ahí del pueblo de Dios, porque seguro había sido impactado por Dios como lo fue Ruth en su momento. Y David le dice, ¿verdad?, que no recibirá eso como regalo, que él le va a pagar el precio justo por ello, porque él no le iba a ofrecer a Dios un sacrificio que no le costara nada. Y también toda esta situación que pasa David en este último capítulo nos muestra que la vida de David, desde el principio hasta el final, su vida estuvo marcada por la comunión que tenía con Dios. Y si teniendo esa comunión tan estrecha con Dios, llegó a pecar,
Esto es una gran lección para nosotros para no descuidar nuestra vida espiritual, porque siendo este el único varón mencionado en la palabra que tenía un corazón conforme al de Dios, quitó sus ojos de Dios en varias ocasiones y las consecuencias fueron tremendas. Pero este hombre se volvía a Dios de todo su corazón, se arrepentía y aceptaba el castigo que Dios había dispuesto, y él no dejaba de adorar a Dios y de exaltar a Dios. Y nosotros, cuando Dios nos reprenda, debemos nosotros también estar agradecidos con Dios porque Él nos ha recibido como hijos. Y así como dice en Hebreos que como hijos nos reprende, nos disciplina cuando hemos hecho lo malo delante de Él, porque Él dice que azota a todo el que ha recibido por hijo. Porque si entonces Dios no nos disciplina, que dice que todos tenemos necesidad de ser disciplinados, seríamos bastardos y no hijos. Pero gracias a Dios que somos hijos y que Él nos disciplina para que nosotros seamos mejores cada día y para que en todo nosotros le demos la gloria a Dios. Y como dijo David, más vale estar en manos de Dios en cualquier situación, por terrible que sea, que estar en manos de los hombres. Y gracias a Dios por esta enseñanza, pues vamos a orar para terminar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, y tú, mi Dios, siempre te compadeces de la obra de tus manos. Bendito Dios, que en todo te demos la gloria, que seamos sabios y no quitemos nuestros ojos de ti, y que en todo nosotros te consultemos y no hagamos nada por nuestra cuenta para no ofenderte, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.